Hola, ¿cómo están? Les damos una cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa de interés público a través de televisión online aquí en la Agencia de Noticias Andina. Ya está muy próximo a vencerse el plazo para poder, quienes estamos afiliados a una administradora de fondo de pensiones, a una AFP, poder quedarnos en dos tipos de comisiones. En una comisión en que se nos esté descontando mediante nuestras remuneraciones, o en otra comisión en la que se nos puedan estar descontándonos a través de un saldo general de nuestro fondo de pensiones. ¿Qué es lo que nos puede convenir más? A quienes estamos bordeando los 30, 40 o 50 años, a quienes estamos ya a punto de jubilarnos tal vez. Hoy vamos a conversar con dos representantes, uno del Colegio de Economistas del Perú, y nos acompaña el decano, precisamente Guillermo Aznarán Castillo, que nos ayudará también a través de su opinión y sus comentarios a conocer cuál es el camino por el que debemos conducirnos, cuál es el que nos podría convenir, y también César Rivera, quien es coordinador ejecutivo del Departamento de Regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros. A quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, les pedimos que puedan alcanzar también sus preguntas a través de nuestras cuentas, tanto en Facebook como en el Twitter. Búsquennos como Agencia Peruana de Noticias Andina. Hoy nos está acompañando William Ríos, quien es editor de Economía del diario El Peruano, nuestro técnico y especialista además en este tema. ¿Cómo estás, William? Buenos días. ¿Comenzamos con las entrevistas? Claro. Bueno, todos estamos preocupados, los que estamos afiliados en una AFP, en que ya el plazo se está venciendo. Conversaba con Anabela temprano, hay personas que no han recibido todavía la comunicación de su AFP para optar por la opción de seguir en la comisión por saldo o la otra comisión. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuáles son las condiciones básicas que tenemos que tener presente para decidir una comisión? Bien. La ley de reforma publicada en julio del año 2012 ha establecido un modelo distinto en el cobro de la comisión, y como bien ha señalado al inicio del programa, hay dos posibilidades, ¿no? Mantenerse el esquema actual de comisión sobre remuneración o cambiarse al nuevo modelo de cobro de comisiones, que es una comisión sobre los saldos de los nuevos aportes que realiza el trabajador. Los aportes antiguos, los que uno ha podido ahorrar hasta marzo del 2013, no se tocan para nada en lo que es comisión, ya han pagado comisiones y los aportes solo van a ganar a lo largo del tiempo rentabilidad. Ahora bien, aquellas personas que quieran quedarse en la comisión sobre remuneración, la actual, tienen plazo hasta el 31 de marzo para poder hacerlo. Y los medios son varios. Si bien el más común, por así llamarlo, es acudir a la agencia de la AFP y hacer el trámite personalmente, la superintendencia ha previsto otros medios mucho más económicos desde el punto de vista de tiempo. Uno es ingresando a la página web de la AFP, solicita claves de seguridad, claves privadas, llenando la información, es típica como en el caso de una solicitud de crédito, tarjeta de crédito, de información directa de el nombre de la persona, edad, en fin, datos de validación. Con esas claves se validan con la AFP, y la AFP le envía claves privadas, ingresa a la misma web, a la página, llena esa información, digita la clave, la AFP requiere una segunda clave de confirmación, y con eso el afiliado se puede mantener en su comisión sobre remuneración, enviando por correo electrónico dentro de la misma página web. Bueno, sí. Entonces, parece tan sencillo, pero esto colapsó en algún momento, ¿no? Puede ser que haya habido un tema de dificultades técnicas, puede ser que por congestión de llamadas, por un problema de línea. Claro, pero aparte de esta, que también es muy sencilla, existe otro método también muy sencillo, que es hacerlo por correo postal, por carta. Lo que tiene que hacer simple y llanamente ahí es ingresar a la página web y bajar e imprimir el archivo donde aparece la solicitud de elección, que es un formato en una sola hoja, en A4, ¿no? Es un formato muy común. Y esa información la llena a mano, y lo que tiene que hacer simple y llanamente ahí es adjuntarle su copia del DNI. Con esa información, el formato y la copia del DNI, va a cualquier correo postal, envía la información directamente a la AFP donde está afiliado, y asunto solucionado. Perdone, ¿las AFPs estaban en la obligación también de enviar a cada afiliado alguna solicitud para darnos alguna facilidad? La AFP, por disposición de la superintendencia y por práctica prudencial de ellos mismos también,
han enviado correos electrónicos, han alcanzado publicidad, han hecho charlas. ¿Verdad? ¿Tú has recibido, Willy? Hasta ahora Bueno, no. en la que yo he estado, como afiliado de una AFP, sí me han llegado correos y también he tenido acceso incluso a videos, a videoconferencias, a charlas. Y la superintendencia, por su lado, también ha hecho una labor muy intensa de difusión a través de correos, a través de publicidades estáticas, móviles, publicidad radial, ¿no? En fin, diversos medios. Bien, señor Rivera, vamos a darle pase al decano del Colegio de Economistas también para que nos pueda dar un comentario general sobre este actual esquema y sus características de cobro de pensiones. ¿Qué piensan en el Colegio de Economistas sobre esto que ya es parte de la nueva ley? Sí, claro. Pensamos que el sistema en realidad como es nuevo, está perfeccionándose en el camino, ¿no? No hay muchas experiencias en el mundo sobre esta metodología con la cual se va generando una pensión. Son pocos los países en el mundo, en realidad, creo que son 16 o 15 en el mundo, de los 200 que hay, que tienen este sistema, ¿no? La mayoría son mixtos, es decir, una parte privada y también hay una pensión del Estado, ¿no? O sea, el Estado también nutre el sistema privado de pensiones, ¿no? A través de presupuesto, ¿no? Por el caso de Francia, por ejemplo, ¿no? Eso lo hace con el fin de asegurar una pensión mínima, ¿no? Ahora, es evidente que como ha señalado el técnico de la superintendencia, en realidad a todos nos conviene que sea por saldo, ¿no? Porque además la misma ley prevé que todos vamos a estar por saldo en el 2023, ¿no? Dentro de 10 años. Porque el deflujo es un pago adelantado que se hace, ¿no es cierto? Pero yo creo que el problema de fondo no es tanto si es por flujo o por saldo en realidad. ¿Por qué? Porque ¿para qué se crearon las AFP? Primero, para asegurar una pensión adecuada, ¿no es cierto? Y que sea responsabilidad individual, ¿no es cierto? Pero también para que esta pensión sea mayor que la que nos daba el Estado, ¿no? Yo he estado en la ONP y me pasé a una AFP. Debo decir que mi AFP sí me ha informado, ¿no es cierto? Pero en realidad lo más importante, tal vez porque soy economista lo veo desde el punto de vista, ¿no es cierto? Pero lo más importante para mí es la rentabilidad del fondo. Es decir, yo le puedo pagar, por ejemplo, hay una AFP que me está cobrando 1.9, otro me cobra 1.5. Para mí ese monto sería irrelevante, porque puede que me cobre 1.1 o 1, o sea, que me cobre lo menos posible. Pero la rentabilidad para mi fondo puede ser escaso, es decir, no puede ser muy rentable la AFP, ¿no? Bueno, precisamente por el nivel de rentabilidad que queremos saber cuál es el que nos puede comedir, es que lo hemos invitado, ¿no? Para que desde su punto de vista como profesional en economía nos pueda orientar, pero en fin, vamos. La idea es saber cuál es la diferencia de una comisión por remuneración y la comisión por saldo. ¿Cuáles son las características de cada uno? Eso, o sea, el público quiere conocer para tomar una decisión específica. Si me permite. Sí. En el caso de, como había señalado el decano del Colegio de Economistas, el cobro por remuneración es un pago por adelantado. O sea, a una persona aporta su fondo de pensiones a lo largo de su vida laboral, pero le cobran sobre su remuneración. En el otro esquema no. En el otro esquema le cobran sobre lo que uno ha aportado, le cobran sobre el saldo. Pero hay que precisar, y nuevamente con claridad de señalar, que el cobro es sobre el nuevo saldo que se genera a partir de abril de 2003. Todo lo anterior no se toca. Ahora bien, aquí hay un tema interesante y que me parece muy bien como lo ha comentado, es que en realidad la rentabilidad es un elemento fundamental para un sistema de pensiones. Una buena, adecuada rentabilidad va a permitir una buena, una adecuada pensión. La rentabilidad explica más de las 2/3 partes de una pensión cuando una persona llega a la vida laboral, al término de su vida laboral, a los 65 años. Entonces, la reforma ha traído un tema que es importante. ¿Por qué? Porque cuando ya comience a cobrarse sobre el saldo a las personas que hayan escogido este nuevo esquema de cobro, el afiliado, de manera muy sencilla, va a poder saber cuánto es la rentabilidad neta de lo que ahorra. Va a aportar, y la rentabilidad que hoy le da una AFP, digamos que sea 8. ¿Ok? Y la comisión que le cobre, digamos que sea 1, asumiendo que sea 1, va a bajar. Sin duda va a bajar en largo plazo, lo podemos comentar después, pero para efectos del ejemplo, digamos que sea 1.
Entonces, usted va a tener que va a ganar 8 sobre el fondo y le van a cobrar 1 sobre el fondo. Entonces, el afiliado de manera muy sencilla va a saber cuál es la rentabilidad neta de lo que le ahorra para la vejez. 8 menos 1, obviamente, 7. Hoy, cuando se cobra su remuneración, eso no es así, porque el afiliado tiene la rentabilidad sobre el fondo, pero la comisión se la calculan sobre su remuneración. Para saber cuál es el rendimiento neto de lo que él tiene en su cuenta y lo que le va a ir generando el sistema como beneficio, no lo puede saber, es complejo saberlo. Hay que hacer un cálculo matemático, que es un cálculo que tendría que hacerse personalizado para cada afiliado, dependiendo incluso un horizonte de tiempo, para saber cuál es más, digamos, más eficiente en la administración de los fondos en términos netos. Claro, pero tendría que existir algún mecanismo por parte del Estado que nos ayude a los usuarios, digamos, de las AFPs a tener una información clara, claro, para poder saber qué decisión tomar, porque inclusive el motivo de este programa no es precisamente darle más herramientas a las AFPs para que se sigan beneficiando, sino saber cuál es el beneficio de cada uno de nosotros, ¿no? Sin duda, en ese sentido, la superintendencia, ¿de qué herramientas se ha valido para ayudarnos a nosotros? Primero, la ley ha introducido competencia por precios que no tiene la reforma, que no tiene el esquema actual. El esquema actual, desde el año 93 a la fecha, las AFP no compiten por precios. Las AFP compiten por publicidad, por imagen, por solidez, por prestigio, también por rentabilidad, aunque eso es todo un tema, pero no compiten por precios. Con la reforma se compite por precios. Se va a ir a la AFP más barata. Pero a la vez, la superintendencia y la ley en realidad ha incidido en este cambio fundamental del cobro por saldos para hacer que la rentabilidad sea mejor administrada. ¿En qué sentido? La AFP va a tener un premio por la mejor gestión porque va a cobrar sobre el saldo que vaya creciendo del fondo. Cuando, digamos, pase el tiempo y estemos después del 2023, la cobración que cobre la AFP se va a explicar por el rendimiento que tenga el fondo. Si el fondo va creciendo, la AFP va a poder cobrar. Si el fondo no crece y disminuye, la AFP va a cobrar menos. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de largo plazo de un fondo de pensiones, al afiliado le conviene que cuando él gane en su fondo, la AFP gane, no como ahora, que el afiliado pierde en su fondo de pensiones en un momento porque hay una crisis financiera y la AFP sigue ganando. Imagínese, y tú tenías una cifra. Justamente sobre esto de las comisiones, el año pasado las AFP por comisiones ganaron 1.000 millones de nuevos soles. Aproximadamente. Y la rentabilidad pues no ha superado pues ni el 10%, ¿no? Eso es lo que se quiere cambiar, eso es lo que en realidad apunta la ley. Aquí hay un cambio cualitativo en el modo de gestión y la AFP como empresa privada, sin duda, se esfuerce, sin duda, trabaje como lo ha hecho, pero que el incentivo esté en función a que genere rendimiento en el afiliado, se preocupe por generar rendimiento y el afiliado se beneficie porque con más rendimiento, como lo ha enseñado el señor decano, a más rendimiento, sí, mayor pensión. Señora Narán, a ver, comentando lo que dice el señor Rivera, actualmente a un afiliado, como yo, como Anabela, nos descuentan 10% de nuestra remuneración para nuestro fondo, alrededor de 2% de comisiones y 1 punto y tanto para los seguros. Entonces son como 13% más o menos que nos descuentan. Con este nuevo esquema, ¿ese 13% va a ser menor? No creo. De todas maneras, va a variar posiblemente para arriba o para abajo con la competencia, porque las reformas justamente lo que pretenden son mecanismos de competencia. Claro, mire, yo inicié mi intervención señalando aspectos estructurales, que es lo que a mí me parece más importante, ¿no? Es evidente que para todos nosotros lo que nos conviene es por saldo, ¿no? Porque hay que entender que las AFP son una administradora de capitales, ¿no? Es decir, nosotros, un 10%, digamos, de nuestro sueldo, si ganamos 3.000, son 300 soles que van para la AFP. Estos señores son técnicos muy buenos. Con esos 300 soles ellos compran acciones, compran bonos, ponen depósitos de ahorro, compran CDRs o CDS en el extranjero. Y si ellos son buenos, ¿no? Si tienen experiencia, tienen capacidad profesional, nuestros 300 soles se van a incrementar, ¿no es cierto? Se pueden aumentar a 10 soles más, 20 soles más. Pero si estos señores, porque el entorno económico, financiero es difícil, como ha ocurrido en el año 2009 y 2010, puede ser que mis 300 soles se conviertan en 290 o 280. Entonces hay una, digamos, un elemento de incertidumbre, ¿no? Claro, nosotros los economistas siempre explicamos que en el largo plazo
¿no es cierto? En el largo plazo se va a recuperar, pues, porque va a haber un año malo 2009, pero ha habido un buen año 2011 y muy bueno el 2012. Entonces, lo que perdimos nosotros del 2009, íbamos a perder hasta 25% creo del fondo, ¿no es cierto? Son varios miles de millones de dólares, pero se han recuperado, ¿no? O sea, en el largo plazo para nosotros el sistema, digamos, tiene mecanismos de recuperación. Parece tan práctico lo que usted nos dice, y sí, viene desde la mirada de un economista, lo sabemos, pero el afiliado que nos puede estar siguiendo se hace diversas preguntas también, ¿no? Como por ejemplo, cuando quiero más disponibilidad de dinero, hoy o después, ¿no? ¿Cuál es la comisión que me puede convenir más? Son preguntas tan domésticas que en este momento necesitamos que alguien nos pueda... Es que el fondo de pensiones hay que verlo de largo plazo, pues, ¿no es cierto? Y eso creo que esta ley es importante, porque a los jóvenes que recién entran al mercado laboral, ellos deben tener un plan de profesional y de vida también, ¿no es cierto? Entonces tienen que señalar, decir, bueno, yo voy a ganar tanto, voy a entrar en un fondo de pensiones, voy a ir teniendo un fondo que se va incrementando, y cuando ya cumpla 30 años, 35 años de actividad, entonces voy a tener mi pensión para vivir tranquilo. Entonces, eso el país no ha tenido, ¿no? Nosotros entramos a trabajar y no sabíamos francamente cuánto íbamos a recibir, que si recibíamos o no recibíamos. Entonces, esta ley de fondo de pensiones ha dado cierta racionalidad. Yo creo que para nosotros, que ya esta ley nos tomó ya cuando teníamos pues ya 40 años más o menos, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, pienso que no es tan beneficioso para las personas mayores que han entrado ¿Y lo que ya se van a jubilar? Claro, que van a jubilar, en realidad lo que hemos acumulado es muy poco, y por eso se quejan mucho, ¿no es cierto? Porque dicen, y se ha dado el caso, ¿no es cierto? Me imagino que el fondo, la AFP le da una pensión menor que le da el ONP, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han acumulado en su fondo muy poco saldo, ¿no? Entonces hay que entender eso, ¿no? Ahora, claro, y yo razono como economista, pero mire, yo veo la experiencia europea. En la experiencia europea lo que ha pasado es que la población se ha envejecido, ¿no? Y la jubilación ya es a los 60 años, en algunos casos 59 años. Entonces hay más inactivos, pensionistas, que trabajadores. Entonces, evidentemente que los fondos de pensiones tienen problemas, ¿no? Tienen problemas porque más son las salidas que las entradas, ¿no? Entonces, de ahí que los estados en Europa a estos fondos le están dando recursos presupuestales, ¿no? Yo pienso que aquí en el Perú, posiblemente ahora todavía no se justifique, pero me imagino que dentro de unos 20 o 30 años debe estar discutiéndose ese tema. Sí, señor Rivera, quería comentar acerca de la reforma del sistema privado de pensiones. Ha determinado que sean 10 años de adecuación para que pasemos todos a lo que es comisión por saldo. Por lo pronto va a haber una comisión mixta. ¿Cómo va a ser ese proceso? Bien, lo que ha establecido la ley es un proceso de transición para que en el plazo de 10 años el componente de comisión sobre remuneración, como bien ha señalado usted, esa comisión mixta desaparezca. A partir del 2023 solo se cobrará sobre los nuevos aportes generados desde 2013 en adelante por saldo. Ahora, hay que precisar un tema que es importante en todo caso considerar, es que aquellos trabajadores que entre enero y marzo elijan permanecer en la comisión actual sobre remuneración, ellos van a mantenerse en ese esquema hasta que termine su vida laboral. Ese es un derecho que tienen, y claro, también tienen derecho entre abril y septiembre de ir a la comisión por saldo, pero ellos mantendrían esa comisión por remuneración hasta que termine su vida laboral. Pero lo que sí debe quedar en claro es que las personas que escojan este modelo, los que permanezcan en el esquema de cobro sobre remuneración, el esquema que hemos pagado desde el inicio de la reforma del año 93, estas personas no van a estar afectas, no van a estar sujetas, no van a estar comprendidas dentro de los procesos de licitación como el que hubo en diciembre, porque allí la AFP no está participando cobrando sobre los precios como han salido. Hay que recordar eso porque algunas personas piensan que los beneficios de la licitación por competencia se va a traducir también en los que se queden en la comisión sobre remuneración. Eso no es cierto, es solo para los que queden en el nuevo modelo de cobro de comisiones a partir de abril de este año. ¿Nos podría explicar esos procesos de subastas que se han realizado? Claro, como hubo en diciembre, se acordarán, en diciembre se hizo el proceso y se va a hacer cada 2 años. En diciembre ganó una AFP nueva
que es el FP Habitat, que está en formación y que próximamente ya obtendrá su licencia para participar en el mercado peruano como AFP. Este proceso en el cual la comisión, hay que recordar, de la comisión promedio hasta antes de la reforma en julio del año 2012, a la fecha, en el cambio de legislación, la comisión se reduce a la tercera parte. El precio de la AFP que ganó en diciembre es la tercera parte del precio de las AFP actuales. Entonces nosotros creemos que hay resultados muy importantes para el afiliado, porque lo van a beneficiar, como se dice, dejándole más dinero en su bolsillo, porque va a pagar menos por el servicio. Eso es más eficiente. Y en el largo plazo, al cambiar el modelo de cobro y gestar y cobrar sobre la gestión que haga la AFP, va a ser más eficiente para el afiliado y para la administradora. Porque la administradora se va a preocupar, en ese largo plazo que comentaba el decano, de gestionar mejor el fondo. Y al preocuparse por gestionar mejor, va a buscar mayor rentabilidad, dentro de, obviamente, niveles tolerables de riesgo. Y el afiliado se va a beneficiar, porque esa preocupación, que es una mejor gestión, le debería dar mayor rentabilidad y, por ende, mayores pensiones. Obviamente el tema es complejo, y qué bueno que se haya notado el tema de los ciclos laborales y de los temas de la importancia de la jubilación, porque el tema pensionario no está aislado del contexto de un país. El tema pensionario está asociado fundamentalmente al mercado educativo para generar empleabilidad en el tiempo y al mercado laboral para generar empleo que permita a esas personas que están trabajando y que están educadas poder aportar y poder tener seguridad de cotización en el tiempo. Entonces, son temas que confluyen, ¿no? En realidad, las políticas públicas, como se conoce, como se sabe, se tienen que articular adecuadamente. Por eso es que la ley, también es bueno comentarlo, ha enfocado un tema que a veces se olvida, que es que los trabajadores independientes y los de las MIPES, que no superen los 40 años, van a ir obligatoriamente a un sistema pensionario, para que cuando envejezcan, estas personas no sean ni una carga familiar, ni una carga para el Estado o la sociedad. Entonces, el sistema se vuelve más potente, y desde el punto de vista de su arquitectura es mejor para el Estado peruano, para la sociedad en su conjunto, porque va a ser más eficiente, porque va a cubrir más gente y porque va a aportar fundamentalmente a tener mejores pensiones, que es el objetivo que todos en esta mesa, al menos imagino que a nivel nacional, buscamos, ¿no? De la cantidad de afiliados que hay registrados en las AFPs, ¿cuántos han cambiado a la fecha según lo que registra? De acuerdo a la información que tiene la superintendencia, que es información que en realidad la AFP va canalizando, ya el número de afiliados que ha optado por ese esquema de cobro sobre remuneración ha sobrepasado los 200.000. Pero es bueno recordar que el volumen de afiliados en el sistema privado está por los 5.300.000. Y los cotizantes, aquellos que regularmente pagan, está alrededor de los 2.400.000, ¿no? Entonces estamos hablando que algo menos del 9% por ahí ya han elegido mantenerse en la comisión por flujo, y el resto, el 90 aproximadamente, se mantendrán pues en la comisión, en la nueva comisión por saldo. ¿Qué lectura le da usted estas cifras? Bueno, mire, claro, si habla de 5 millones de afiliados y 2 millones de aportantes, eso nos está demostrando cómo está el mercado laboral en el Perú, ¿no es cierto? Porque los que no aportan son los que han estado trabajando y ya no trabajan, por lo tanto ya no aportan, ¿no es cierto? Bueno, en Chile también hay este fenómeno, ¿no es cierto? No todos los afiliados aportan, ¿no? Lo segundo es que en realidad cuando se habló de la competencia, ¿no? Esto de la subasta que hubo en diciembre, claro, vino una FP chilena, ¿no es cierto? Habitat, ¿no? Que ganó la licitación porque ellos ofrecieron cobrar una tercera parte de lo que cobran las FP peruanas, las 5K. Entonces ganó la licitación, ¿no es cierto? Eso, claro, en los textos de economía se señala que si uno baja el precio, los otros están obligados también a bajar su precio, ¿no? Por la conveniencia. Pero eso no ha ocurrido, porque las otras FP no lo han bajado. ¿Por qué? Justamente porque consideran que justamente el aportante peruano no es conservador, ¿no es cierto? O sea, no se toma el cuidado de analizar, ¿no es cierto?, las comisiones de uno u otro. Entonces se han mantenido donde están, ¿no es cierto? Y ha tenido un movimiento nada más, un 10% o 9%, ¿no? de personas que se han informado, ¿no? Y han calculado, ¿no? Y han dicho, bueno, yo me cambio para
este otro método, ¿no? Que es el de remuneración. Seguramente serán los jóvenes, ¿no es cierto? Creo yo. Por lo tanto, esta subasta tendría que ser, me imagino que van a venir otras, ¿no? Y esas me imagino que deben estar más técnicamente más perfiladas, ¿no? Y sobre todo la información, y creo que este programa ayuda, información del afiliado, ¿no? Muchas veces el ciudadano peruano decide sin mayor información, ¿no? Sí, claro. Sí. No mostramos interés, ¿no? Sí, pues no mostramos interés, ¿no? Pero ustedes dirían, ¿cómo se llama?, en beneficio de los afiliados y del sistema, y que esto sea como que más transparente, prolongar este tiempo límite. Bueno, ya la superintendencia ha dicho que no hay un retroceso, una prórroga. Sí, así es. El superintendiente ya ha manifestado que... Porque el 9% es poco, ¿no? No, lo que pasa es que en realidad el plazo que se dio al inicio fue un mes, se amplió a 3 meses, ¿no? Es un plazo, consideramos, razonable. Y lo importante aquí es que la labor que ha hecho la CFP y la superintendencia ha sido amplia, puede haber sido mayor, siempre se puede hacer más cosas en la vida en realidad, en cuanto a alcanzar profusa información. Lo que sucede es que los temas pensionarios a veces por su naturaleza pues pasan a otro rango de jerarquías, ¿no? Uno se preocupa más por la luz, por el agua, por la alimentación, por la vivienda, y a veces se olvida este tema. Pero lo que también hay que dejar en claro, y eso es un tema que lo hemos comentado en otras ocasiones, es que el afiliado debe estar tranquilo, porque aquel afiliado que no hace ningún tipo de trámite va a pasar a la comisión por saldo, y la comisión por saldo tiene, en nuestra opinión, fundamentos mucho mayores, ventajas mucho mayores que el esquema de cobro, su remuneración, ¿no? Y un tema de comentar aquí es porque si usted revisa, y se revisa, yo sé que los afiliados en realidad no conocen tanto el tema, el estándar internacional de administración de fondos, el estándar internacional es cobrar sobre el saldo, es cobrar sobre la gestión. Los fondos mutuos, por ejemplo, cobran sobre el saldo. A nadie se le ocurriría que un fondo mutuo te cobre sobre la remuneración. Lo que sucede es que el cobro sobre la remuneración, como digamos es el cobro original que se hizo en Chile, que es la experiencia digamos, más exitosa en los 80. Ya tiene 20 años, ¿no? Claro, ya 30, ¿no? Y Perú en el 93, el cobro sobre remuneración, se asume, en nuestra opinión equivocadamente, que cobrar sobre remuneración es lo natural, lo lógico, cuando en realidad no es así. Uno debe cobrar sobre lo que se administra, cobrar sobre el saldo, sobre lo que se gestiona. Eso alinea intereses, armoniza intereses entre el afiliado y la AFP, porque la AFP va a buscar generar más rendimiento y el afiliado se va a beneficiar por esa gestión. Cobrar sobre remuneración no. Y en cuanto al tema de los precios, nosotros sí consideramos que va a haber una reducción importante en los precios, pero cuando Habitat entra al mercado. Porque el precio de Habitat es tan competitivo, porque ganó la licitación en buena lid, que las demás seguro van a reaccionar. Y hay un tema importante que el superintendente ha comentado en la exposición al Congreso el día martes, y es la siguiente, y ya la ha anunciado, es que la superintendencia va a promover una norma en el cual el traspaso, por el cual un afiliado se puede cambiar de una FP a otra, se reduzca el plazo. Esto va a ser mucho más intensa la competencia para que un afiliado que está en la FPX pase a la FPY. Entonces, por un tema de precios, ahora sí va a haber más competencia. Primero porque hay licitación. Segundo, porque va a haber una potencial movilidad de los afiliados de una FP a otra. Y eso debería permitir, sobre la base de la información que se va a mandar al mercado, que los afiliados puedan decir, ya, esta es más barata, me voy acá. Esta tiene mayor rentabilidad, me iré allá. Y acá en 2023, cuando se cobre sobre saldos, el afiliado va a estar empoderado plenamente. Va a tener el poder total de decir, me voy de A, me voy a B, me voy a C, porque la rentabilidad neta va a ser una simple resta. Hoy eso no lo sabe. Al afiliado se le va a dar un arma importantísima para que la pueda usar en su previsión, en su vejez. Es tal vez el aspecto más importante de la reforma, junto con la posibilidad de ampliar a más trabajadores y extender la seguridad social a independientes, a trabajadores de las MIPE, que se va a lograr progresivamente cuando ya se reglamente la ley en su integridad, ¿no? O sea que los afiliados estamos cada vez más en la obligación de interesarnos por recibir la información que corresponda, ¿no? Porque si los plazos se van acortando, nos van a obligar a los afiliados a tomar decisiones más prontas, más rápidas. Va a ser una arma que va a tener el afiliado, un arma en el buen sentido de la palabra para usar en su provecho. ¿Pero por qué? Porque hoy no la tenía en el esquema por el flujo. Claro, yo he insistido en esto porque aquí mi compañero William le decía si habrán o no habrán más plazos. Nos dicen que no. El 28 y 29 de marzo son feriados. Así es. Vamos a tener menos tiempo. O sea, no es que hasta el 30 estamos con el plazo, necesariamente, ¿no? Es un tema que se ha comentado en otras ocasiones. Como le digo,
el tema no es ir solamente a la agencia de la AFP. Hay quienes han elegido quedarse en el esquema actual, están en su derecho. Nosotros consideramos que el sistema nuevo tiene muchas mayores fortalezas. Pero aquellos que quieran quedarse en el esquema actual de pagar su donación lo pueden hacer. Pero ojo, no tiene por qué irse a la agencia, lo pueden hacer por correo postal. Ahora, el que no hace nada de manera automática, y eso para ir repasando, así es, de manera automática va a pasar a la comisión nueva, al modelo nuevo de cobro y cobro sobre saldo. Y eso, como les hemos comentado, tiene muchas mayores ventajas para el afiliado, por lo que se ha señalado, porque le deja ahorro en su bolsillo en el muy corto plazo y a mediano plazo también, porque armoniza la administración del fondo entre la gestión que hace el AFP y el fondo de pensiones, porque hace más transparente el sistema. El afiliado va a tener el poder de decir mi rendimiento neto es tal, aquí, tal, allá, y va a poder cambiarse. Y si eso va a otras medidas, como el tema de la movilidad de traspasos, hace que se compita por precios. Y no solamente por precios, sino también, como se ha señalado, por la rentabilidad. Eso abonado a ampliar la base de trabajadores, a poder hacer que los de MIPE, los independientes, menos de 40 años, entren en un sistema pensionario, sin duda va a dar más y mejor seguridad social. Y todos estos cambios que se han venido dando a través de esta ley de reforma del sistema privado de pensiones, ¿en qué nivel nos coloca a comparación de otros países, señor decano? Bueno, está dentro del proceso pues, de formalización de la economía, ¿no? Porque van a entrar los independientes y van a entrar las MIPES, que ustedes saben son el 90% de las empresas en el Perú. También de la institucionalidad, ¿no? Porque son instituciones las AFP nuevas, pero son instituciones que van a reforzar el proceso de ahorro y por lo tanto de inversión en el país, ¿no? Porque antes se podía ahorrar solamente en un banco, ahora hay fondos mutuos, por ejemplo, que no son ahorros, en realidad son ahorro e inversión. La CFP también tiene posibilidad de ahorrar, o sea, uno puede incrementar voluntariamente también su fondo, ¿no es cierto? Yo pienso que dentro del funcionamiento de la economía peruana creo que es un avance esto, pero todo mercado tiene como materia prima la información, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo, creo que la superintendencia lo hace, pero la mayor responsabilidad de esta información lo tienen las propias AFP, ¿no? Que deberían informar de esta metodología nueva, ¿no? Tiene 20 años, pero es una metodología nueva en realidad, sobre cómo los trabajadores vamos a tener una pensión al final de nuestra vida laboral, ¿no? En ese sentido creo que la economía peruana se formaliza, se institucionaliza, le va a dar eficiencia al proceso de ahorro-inversión y creo que es una buena noticia esto, y abrir más competencia también es bueno, pero que esta competencia se refleje pues realmente en una primero disminución de los costos para los afiliados y también una mayor rentabilidad. Ahora, claro, se ha hecho una competencia, se ha abierto la competencia internacional, ¿no es cierto? Y ha entrado los que inventaron este sistema, que son digamos, los chilenos, ¿no es cierto? Pero creo que esto le va a dar mayor eficiencia a la economía peruana, ¿no? Señor Rivera, en este espíritu de la norma, la reforma, de generar la competencia, ya tenemos solicitudes de otras entidades, porque la SBS dijo también que no solo las AFP podían entrar al sistema previsional, sino también entidades financieras. Bueno, hay que recordar que el ingreso de entidades al sistema privado de pensiones, en el caso de la reforma, hubo 2 solicitudes de presentación de AFPs en formación, que fue la que ganó Hábitat, y una ligada al grupo Interbank, que fue Interactiva. Compitieron en la licitación de diciembre y ganó la AFP Hábitat, junto con las demás que compitieron también. Lo importante aquí es que cada 2 años va a haber la posibilidad de que una AFP pueda entrar. Las normas actuales no restringen para nada que, por decir, en octubre un grupo nuevo quiera conformarse, pero lo que sucede es que como el mecanismo va a prever que los nuevos trabajadores que ingresen al mercado laboral por un tema de concurso sean asignados temporalmente a la que ofrezca el precio más barato, eso sin duda, digamos, alinea a que cualquier ingreso de un nuevo operador en el mercado peruano se vaya a dar probablemente cada vez que hay una licitación, o en todo caso la postulación. Así ha ocurrido también en el esquema chileno, que tiene licitaciones
aunque ellos cobran sobre remuneración, no cobran sobresaldo. Entonces, lo importante aquí es generar los mecanismos que permitan ingreso de nuevos operadores o que los actuales tengan mayores niveles de eficiencia y eso pueda llevar a menores precios. Y aquí hay algo también que contemplar, que tenemos que contar a la audiencia. Es que la ley de reforma contempla un tema de ahorro de costos internos, de costos operativos, que son los procesos de centralización. O sea, hay procesos que hacen las AFP que son comunes y que ahora con la ley de reforma se van a hacer bajo plataformas únicas, como por ejemplo la recaudación, la cobranza, y ya no que cada una haga el proceso internamente, porque eso es más ineficiente. Al hacerlo centralizadamente ahorras costos. Eso va a ser un ahorro importante. ¿Por qué? Porque hoy tú podías ahorrar costos como AFP, pero no lo traducías a precios. O traducías en todo caso en mayor utilidad, porque no había competencia por precios. Con la reforma, los ahorros de costos que van a tener que darse necesariamente por efecto de la ley en varios procesos operativos de las AFP, sí se van a tener que traducir en precios. ¿Por qué? Porque como yo compito cada 2 años, voy a tener que hacer mi mejor esfuerzo para, como se dice en términos coloquiales, reducirme la grasa lo más que pueda y quedar totalmente muscular para poder competir con mayor gimnasia. Esa es la idea de la reforma. Pero ahora, por ejemplo, el señor Azarán ha dicho que, bueno, después de esta subasta que hubo en diciembre, como que no se ha visto mucho los traspasos, ¿no? Esta competencia que todavía son casi 3 meses. Es correcta la apreciación, pero justamente ante eso, la superintendencia ha planteado, por opinión del propio superintendente, una modificación a la norma de traspasos próximamente para hacer más corto el plazo y que la afiliado pueda tener más poder y salir de una FP a otra. Modificación anual, dice usted. No, el plazo actualmente de traspaso mensual. Hoy mensual, un traspaso demora alrededor de 2 o 3 meses. Con el modelo que se va a cambiar ya a partir de la próxima norma que tenga que salir, el plazo va a ser mucho más corto. Está ya en pleno proceso de evaluación esa norma y saldrá en estos próximos meses, con toda seguridad. Y eso va a ser menos de un mes. Entonces la afiliado va a tener poder para salir. Tú me cobras mucho, me cambio. Pero hay un dato que es importante considerar también. Y es que, ojo que la FP nueva todavía no ha entrado al mercado. Si bien ganó en diciembre, todavía no funciona. Los precios de la FP nueva se van a recién saber cuando tenga la licencia. Y cuando tenga la licencia, el afiliado, el común de todos nosotros, va a poder tomar una mejor decisión. Y sin duda, al ver un precio tan barato, va a mover de alguna manera esa movilidad. Y eso, aunado al proceso de poder cambiar rápidamente, va a dar más poder al afiliado. Se espera, por un tema de mercado, que los proveedores del servicio, los AFP, reaccionen ante eso. Y por oferta y demanda haya mejores precios y mejor servicio. La última pregunta sobre esta de las comisiones. Las comisiones desde que se creó el sistema, están entre 2 y 3% más o menos, y ahora está alrededor de cerca de 2%. ¿Cuánto menos podría mover Bueno, depende de la competencia, ¿no? Yo también creo que con la entrada ya en operaciones de la FP Habitat que ha ganado, yo creo que esta, digamos, inercia, ¿no?, de reposo que han tenido las FP perdedoras, porque no se han visto incentivadas de mover sus precios, yo creo que la tendencia en el tiempo es a disminuir las comisiones, ¿no? Mientras seamos más los que aportemos, evidentemente va a haber menos comisiones que cobren las AFP, ¿no? Entonces es una cuestión de competencia y de mercado, ¿no? Es bueno el comentario que hace el señor decano, un dato importante, todo para ir cerrando en todo caso, es el siguiente. La historia de las AFP del año 93 al 2012 hace que el fondo de pensiones ha subido de 0 a 100.000 millones de soles. Las comisiones, a pesar de los 100.000 millones de soles, no han bajado. Del año 94 al 2012 han subido. Entonces, aquellos afiliados que quieran quedarse en el esquema de cobro sobre remuneración tienen que conocer este dato. Tienen que saber que las comisiones en el esquema de remuneración no son muy potentes para reducirse, porque no compiten por precios. Si quieren quedarse en ese esquema, están en su derecho y me parece legítimo y me parece muy bien, pero ojo, conozcan la historia, revisen la información, analicen la trayectoria del tiempo de los precios, porque sin duda eso marca un derrotero de lo que puede pasar al futuro en ese modelo de cobro, porque no hay competencia por cobro ahí. En el otro lado, sí vas a licitar cada 2 años, sí vas a establecer cobro sobre saldo, y eso debería permitir, sin duda, mejor escenario de bienestar para el trabajador. Bien, señor Rivera. Willy, no sé tú, pero sí, yo, perfecto, como dice la canción, pero
Yo estoy más llena de dudas si me cambian. Todos tenemos dudas en esta vida, me parece muy bien. Bueno, no, qué ocurrencia. Les agradecemos a ustedes, les agradecemos la información. Hay que repasar simplemente toda aquella información que nos puedan estar dando desde nuestras propias AFPs para tomar la decisión. El tiempo es cada vez más breve. Para mí son como 10 días nada más que faltan hasta este último día. Los que se queden en saldo no van a tener ningún problema. ¿Alguna invocación ya para terminar el programa? Lo importante es que la gente se informe y decida. Que decida lo que le parezca, pero que se informe. Y por eso las veces es una labor muy fuerte, muy importante, junto con las AFP, para dar más y mejor información. Y que lo decida bien. Y por último, aquellos que no hagan ningún trámite, que estén tranquilos, porque el nuevo esquema de cobro sin duda les reportará mayores beneficios en el largo plazo, con total seguridad. Desde la Superintendencia, esa fue la invocación, y desde el Colegio de Economistas, señor decano. Bueno, yo suscribo completamente lo que señalaba la Superintendencia. Es cierto, o sea, la información es la base para tener una buena decisión, ¿no? Yo invocaría a los aportantes, a los afiliados de AFP, que se informen, ¿no? Se informen ya sea directamente o a través de sus gremios, a través de los medios de comunicación, a través de los que tienen acceso a la página web de las AFP y de la Superintendencia, ¿no? Ahí hay una gran información y hay que informarse. O sea, sin información las decisiones son en verdad bastante erradas, ¿no? Bien, muchas gracias. Willy. Bueno, yo creo que, como dijeron nuestros invitados, tenemos que informarnos y tenemos que tomar una buena decisión, ¿no? Que nos va a beneficiar en el futuro, ¿no? Muy bien, Willy, un gusto haber estado igualmente aquí en el programa. Muchas gracias también a ustedes por seguirnos, y estén pendientes que aproximadamente a las 12 del día vamos a continuar con otra transmisión también en directo, y esta vez con un tema dirigido más hacia los jóvenes. Cuando ustedes concluyen estudios, cuando ustedes concluyen determinadas etapas en sus vidas y necesitan ir por un primer empleo. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? Vamos a tener invitados que nos darán algunas recomendaciones para no fracasar en este intento de conseguir nuestro primer gran empleo. Hasta una próxima.